Hola, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante y se trata de la vacunación y la enfermedad respiratoria. De qué manera las vacunas contribuyen a disminuir el impacto por estas enfermedades. Recordemos que las enfermedades respiratorias hoy por hoy siguen constituyendo, sobre todo en los países en vías de desarrollo, una de las principales causas de mortalidad, sobre todo en la población menor de 5 años. Recordemos que la infección respiratoria no es más que un conjunto de afecciones que afectan al aparato respiratorio menores de 15 días con signos y síntomas específicos, dependiendo del lugar donde se produzca la afección a nivel de nariz, garganta, tráquea, bronquios, pulmones. Puede por lo regular durar menos de 15 días y o acompañarse o no de fiebre. Esto se llama infección respiratoria aguda, que se puede mejorar de manera espontánea o con la ayuda de medicamentos o medidas caseras. Cuando este cuadro clínico se acompaña de dificultad respiratoria, ya evoluciona a otra definición de caso que se llama infección respiratoria aguda grave, dentro de las cuales la bronquiolitis y la neumonía son los protagonistas y que en mayor o menor medida puede complicarse y llevar a hospitalización e incluso muerte en algunos casos específicos. Entonces, la vacunación es una estrategia de salud pública que busca, mediante la utilización de unos biológicos llamados vacunas, preparar y o entrenar al sistema inmunológico para que, sin la necesidad de infectarse por virus o bacterias responsables de enfermedades, desarrollemos anticuerpos y inmunoglobulinas que nos garanticen la protección contra estas enfermedades en el momento en el cual el niño o el individuo tiene contacto con los agentes responsables de ellas. ¿Qué es lo más importante de la vacunación? La vacunación contribuye a disminuir la mortalidad por causa de estas enfermedades. Por eso es que es la estrategia que hoy por hoy disminuye la mortalidad y mejora pronóstico y genera unos indicadores favorables de salud pública, es la vacunación. ¿Cuándo se inicia la vacunación? Por lo regular existen estrategias dentro del plan ampliado de inmunizaciones a nivel nacional y a nivel global, en el cual hay vacunas que se colocan en el momento del nacimiento, a los 2, 4, 6 meses, algunas se colocan a los 7, 8 meses, a los 12 meses y posteriormente unos refuerzos que se colocan a los 18 meses, a los 5 años y algunas vacunas que tienen colocación a los 10 años y en la adolescencia y en la edad adulta. Como es el tema del día de hoy, la enfermedad respiratoria en términos de vacunación engloba 4 vacunas. La primera es la BCG o la vacuna contra la tuberculosis. La segunda es la vacuna contra el neumococo. La tercera es la vacuna contra la influenza y la cuarta es una vacunación muy relevante hoy por hoy, que es la vacunación contra el COVID-19. Entonces, cuando hablamos de la vacuna contra la tuberculosis o BCG, es una vacuna compuesta por bacterias atenuadas de una cepa que es la de Mycobacterium bovis o la de Calmette-Guerin, que busca aprovechar las características antigénicas de esta bacteria e inyectarla en el niño recién nacido desde el nacimiento a los 7 días, dentro de los 7 días primeros de vida, y que busca con la inoculación de esta cepa que acabamos de comentar, generar un estímulo en el sistema inmunológico que disminuya la probabilidad de desarrollar tuberculosis tanto a nivel cerebral o meningia como a nivel pulmonar, de una forma de presentación que se llama tuberculosis miliar, que como vimos en una charla anterior, es una forma diseminada de infección por el Mycobacterium tuberculoso que tiene una alta mortalidad. Entonces, la colocación de esta vacuna es supremamente importante y es obligatoria su aplicación en el recién nacido. Tiene algunas contraindicaciones, sobre todo el niño que es menor de 2.000 gramos. Cuando es mayor de 2.000 se le puede colocar. Cuando es menor de 2.000 es necesario que gane el peso suficiente para poder aplicar esta vacuna. Hay una contraindicación también en los niños que han recibido inmunoglobulinas o los que tienen
inmunodeficiencias o condiciones de tipo adquirido o de nacimiento que les produce bajas defensas. ¿Por qué? Porque no va a producir un efecto positivo la vacunación. Entonces, en términos generales, la vacunación contra la tuberculosis busca disminuir mortalidad por formas pulmonares y extrapulmonares que son mortales. Esa es la primera vacuna. La segunda vacuna es la vacuna contra el neumococo. Existen dos tipos de vacunas contra el neumococo. La PCV o la vacuna conjugada antineumocócica, que hoy por hoy es una vacuna que está constituida por 13 serotipos, que son los tipos de componentes que tiene el neumococo. Dentro de más de 90 existen los 13 que seleccionaron para la vacuna, que son los responsables del mayor número de casos de afectación por neumococo en la población infantil. Entonces, entre este tipo de afecciones por el neumococo están las meningitis por neumococo, las sinusitis, las otitis, las neumonías y las bacteremias, que incluso pueden llegar a producir afección a nivel de huesos. Entonces, la colocación de este esquema vacunal se da con 3 dosis, una a los 2, una a los 4, una a los 6 meses y posteriormente una cuarta dosis que se coloca entre los 12 y 15 meses, garantizando de esta manera una inmunidad sostenida contra estos 13 serotipos de neumococo. Preguntarán, sin embargo, ¿puede producirse afección por neumococo? ¿Puede tener neumonía o puede tener sinusitis u otitis? Sí, pero van a ser formas de presentación que pueden ser manejadas médicamente, que se pueden autolimitar y que pueden resolverse sin producirse compromiso a la vida. Cuando el niño no está vacunado, esta afección puede generar formas graves, como dijimos inicialmente, comprometiendo las meninges del cerebro, siendo la meningitis una enfermedad mortal, produciendo afecciones en la sangre y órganos internos del cuerpo, que puede ser mortal, y neumonías con formas de presentación graves o complicadas que requieren ingreso a unidades de cuidado intensivo, pueden tener compromisos extendidos a nivel pulmonar, compromisos a nivel de la pleura, compromisos a nivel cardíaco y invadir la sangre con sepsis, choque séptico y falla múltiple de órganos y muerte. Entonces, esto es una de las indicaciones de esta vacuna conjugada de neumococo. Existe otra vacuna, que es la vacuna polisacárida, que es de 23 serotipos. Usualmente, esta es una vacuna que se indica para pacientes mayores de 65 años en una dosis única, o en pacientes menores de 65 años que tienen enfermedades pulmonares, como el asma, como la fibrosis pulmonar, como el EPOC, entre otras, afecciones de hígado, afecciones de riñón, pacientes que son expuestos al humo del tabaco y otras enfermedades que son debilitantes. Entonces, esta es la otra indicación. Entonces, hasta aquí hemos visto estas dos vacunas. La tercera es la vacuna de influenza. Entonces, el virus de influenza es un virus responsable de una gran espectro dentro de la infección respiratoria aguda, como es la enfermedad producida por influenza y la enfermedad similar a la influenza, la cual tienen afectaciones a nivel pulmonar, a nivel de vías respiratorias o incluso a nivel sistémico, con diversos grados de complejidad e incluso severidad que puede conllevar a la muerte. Es de considerar que existen 4 tipos de influenza: el influenza A, el influenza B, el influenza C y el influenza D. En el humano, la afectación se produce por la influenza A y la influenza B. Dentro de la vacuna que tiene contenida este esquema de vacunación, está 4 componentes: 2 del serotipo A, que es el AH1N1 y el AH3N2, y tenemos el B, que es el Yamagata, y otro subtipo de B que también es considerado. En algunas regiones existen los 2 serotipos del A y existe
el Yamagata o el otro serotipo B, pero por lo regular lo ideal es que tengan estos dos serotipos. ¿Por qué? Porque hoy por hoy estamos en un mundo global, donde hoy estamos en Colombia, mañana estamos en Estados Unidos o estamos en Europa. Entonces ha existido esta migración de serotipos que hace necesario que se tenga esta cobertura de estos 4 componentes, ¿ok? Y finalmente existe otra vacuna hoy por hoy que fue responsable de una pandemia a nivel global, responsable de un significativo grupo de personas hospitalizadas y fallecidas por esta causa, y es el COVID. Entonces, este tiene varias, digamos, estrategias vacunales, varias plataformas vacunales, una vacuna de RNA, una de componentes virales y otra de componentes celulares, que como objetivo general es generar anticuerpos de tipo IgM, IgG contra el virus, contra el COVID, y otros que son de tipo celular, que van a garantizar una memoria a largo plazo, que en el momento que se tenga contacto con el virus del COVID, se puede presentar un cuadro gripal, un cuadro con síntomas leves o moderados, pero que no va a conllevar a ese fenómeno que se presentó en un inicio, que era un síndrome de respuesta inflamatoria multisistémico, que conllevaba a una falla respiratoria, a una falla cardíaca, una falla renal y una falla cerebral y de múltiples órganos del cuerpo, que conllevaban al fallecimiento del individuo. Entonces, en términos generales, si miramos a grosso modo las estrategias como vacunación contra la tuberculosis, contra el neumococo, contra la influenza y contra el COVID, van a buscar como objetivo común disminuir la mortalidad, generar una inmunidad a largo plazo que garantice que se tenga contacto con el virus o con las bacterias y que se desarrolle en forma de infección local o que puedan requerir tratamiento y que tengan autorresolución, disminuyendo indicadores de mortalidad. Por otro lado, como se presagió, como se consideró en un inicio, el COVID va a llegar a ser endémico, así como llegó a ser endémico la influenza y las afecciones por el neumococo, de manera que ya hace parte del esquema vacunal. ¿Y cómo es la indicación de la vacuna anti-COVID hoy por hoy? A partir de los 3 años se coloca una dosis y una dosis de refuerzo entre 4 y 8 semanas. En los pacientes que son mayores de 12 años se están colocando 2 dosis y una tercera dosis de refuerzo, y hoy por hoy ya está indicada en los adultos una 4ª dosis, sobre todo en adultos que tienen condiciones crónicas como enfermedades pulmonares, respiratorias y otras que comprometen la constitución general. Entonces, en términos generales, es necesario vacunarnos, es necesario vacunar a los niños con el esquema establecido por la OMS, y es necesario desmitificar a las vacunas, ya que tienen un objetivo definido, un objetivo evaluado en grupos poblacionales y que tiene efectos sostenidos y positivos. Hay excepciones, hay individuos que tienen algunas reacciones específicas a algunos componentes de vacuna que es necesario notificarlo y que tienen que tener una evaluación individual para este caso y considerar estrategias que garanticen la inmunización, no generar rechazo, reacción. ¿Por qué? Porque cuando se vacuna a una persona se disminuye la circulación de cepas o de grupos de gérmenes que mutan o que evolucionan y aumentan su agresividad. Y esto es lo que se llama inmunidad de rebaño, y esto es lo que ha garantizado la efectividad de todas estas estrategias de vacunación. Vacúnate, vacuna a tus niños y mantén siempre las condiciones de vida saludables para disminuir la enfermedad y el riesgo de morir. Hay que hacer siempre esto por salud. Muchas gracias.